Gracias te damos, Padre amado, por este tiempo maravilloso de comunión con el cuerpo de Cristo, de comunión con el Evangelio, de comunión y unidad en Cristo. Gracias por esta alabanza tan poderosa que siempre nos hace recordar la gracia de Cristo. En Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Fuera de Él estamos perdidos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esa gracia maravillosa, porque en medio de la tempestad podemos seguir cantando, podemos seguir seguros, porque sabemos que en ti estamos perfectos y completos. Tenemos la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos, amado. Una vez más te entregamos esta reunión para que sea tu Espíritu ministrando a la iglesia el deseo de tu corazón, la verdad, esa verdad absoluta, esa verdad irrefutable, esa verdad imbatible que nada, nadie la puede cambiar. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos en esta mañana. Ministranos, guíanos, enséñanos lo que no sabemos. Hácenos entender lo que no entendemos y muéstranos lo que no vemos. Gracias, Espíritu Santo. En ti confiamos, de ti dependemos. Amén, Señor. Vamos a darle un aplauso a esta poderosa alabanza. Totalmente alineada a la palabra. Así que muchas gracias. Realmente el Señor es bueno, el Señor es fiel. Maravillosa su obra, maravilloso su hacer, su operar. Vamos a hablar hoy sobre conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que nos lleva a conocer a Cristo Jesús? ¿Cuál es la operación del Espíritu que nos lleva a conocer a Cristo Jesús el Señor? Estoy convencida, hace años que vengo conociendo al Señor, pero estoy convencida de algo, que el ser humano no tiene la capacidad ni para buscar ni para obedecer a Dios. Solamente cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando tenemos ese encuentro con Él, comienza una nueva vida. Y esa nueva vida depende totalmente de Cristo, porque ya no es la vida nuestra. Porque después de Cristo aún nosotros mismos no podemos hacer nada. Ya no es la vida nuestra, es la vida de Cristo en nosotros, operando y gobernando. Por eso es que necesitamos conocerle. Necesitamos conocer a Cristo. Porque cuando Él entra también el Espíritu Santo de Dios, el cual siempre nos va a guiar a toda verdad. Pero la obra incesante, titánica del Espíritu Santo es mantenernos en la comunión con Cristo, es mantenernos en esa comunión con Él para seguir conociéndolo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando los hijos de Dios aún están en Él, pero no tienen comunión? Cuando no lo conocen, el corazón se endurece, el corazón se vuelve insensible ante el dolor y ante las necesidades de los demás. Por eso es que necesitamos conocer a Cristo. ¿Y cómo es que se lo conoce? En esa intimidad, en esa comunión. Comunión nos habla la palabra en el griego koinonía, que tiene que ver con participación, compañerismo, comunicación, compartir algo. Esta comunión con Cristo, esa comunión íntima con Cristo nos va a llevar ciertamente a conocerlo a Él y a tener la expresión de su vida, a tener la expresión de su corazón, un corazón sensible, un corazón que ama, un corazón que va más allá de cualquier situación que nos hagan o dejen de hacer, un corazón de perdón. Y yo me preguntaba en estos días, ¿qué pasa cuando la iglesia
deja de tener comunión con Dios. Su corazón se vuelve insensible. No ve la necesidad de los demás. Pero también, ¿qué pasa cuando no hay esa comunión? ¿Sabe qué? No vamos a expresar lo que somos. En Cristo Jesús, dice la palabra. Eso es una realidad, aunque no lo sintamos. Porque quiero decirle claramente que nuestra vida es por fe, no por sentimiento. Aunque usted no sienta lo que es en Cristo y esa es la verdad absoluta. ¿Y qué es en Cristo? Santo, perfecto y completo. La plenitud de Dios en Cristo nos habita. Y es más, algo tan poderoso. La iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios. La plenitud nuestra está en Cristo. Entonces, mis amados, cuando la iglesia deja de tener comunión con Dios, ¿qué sucede? El mundo sufre porque dejamos de ser sal y de ser luz. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal preserva, la sal da sabor. Entonces la iglesia es tan determinante para la tierra, para la gente del mundo, para el mundo, que si la iglesia deja de tener comunión con Dios, su corazón ciertamente se volverá insensible. Su corazón ciertamente no tendrá ninguna misericordia ni ninguna compasión de los que sufren. Y nosotros vemos que eso sucede cuando solamente conocemos una religión. ¿Y qué es lo que sucede cuando solo conocemos una religión? La religión siempre nos va a traer acusación y condenación. Eso nos va a alejar más del Señor y va a endurecer más nuestro corazón. Y el mundo va a sufrir. El mundo no va a advertir la luz, la sal. Yo me pregunto, ¿qué fuera si la iglesia ya se haya ido con Cristo? ¿Qué fuera del mundo si la iglesia ya estuviera con Cristo? Sería un caos. Esta tierra, este mundo sería un caos. ¿Sabe por qué? Porque el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. La maldad aumentará porque el amor de muchos se enfriará. Y eso se refiere también a la iglesia, porque el verdadero amor es Cristo en nosotros. Y cuando Él se manifiesta, se va a manifestar porque lo conocemos, porque tenemos comunión con Dios. Entonces, si la iglesia está alejada de Cristo, el mundo sufre. Y vamos a ver cómo. No tienen luz, no tienen claridad, no conocen, no saben nada, andan en tinieblas. Salmo 82. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Amados, esta es la realidad de un mundo sin Cristo, de un mundo sin la cruz, de un mundo sin una iglesia que tome su posición, de una iglesia que sepa quién es, de una iglesia que sepa que son hijos de Dios, que están en esta tierra para cumplir un propósito, para colaborar con el propósito eterno, para que toda esa gente que no sabe nada, que anda en tinieblas, tiniebla es sinónimo de ignorancia, muchas cosas ignoran, por eso es que viven vidas terribles y a toda su familia los llevan a ese mismo destino. Una vida sin propósito, una vida sin sentido. Por eso es que es tan importante conocer a Cristo. Y esta es la misión de la iglesia, llevar el conocimiento de Cristo a aquellos que están en oscuridad, aquellos que están con sus corazones enojados, amargados, en pecado porque no conocen la verdad. Entonces necesitamos a cada día conocer, y para conocer ya hemos hablado que necesitamos tener la comunión con Dios, esa intimidad, ese compañerismo, esa participación de todo su ser, de su cuerpo. Necesitamos la participación, necesitamos
la comunión con el cuerpo de Cristo para seguir edificándonos unos a otros. Entonces, la Biblia también lo dice, que el mismo pueblo de Dios, imagínense, los que ya tienen a Dios en su corazón, perecen por falta de conocimiento, porque pensaron que solamente era recibir y después vivir a su manera, y no es así. La vida de Cristo se va edificando en nosotros a cada día, va creciendo, se va formando hasta expresarse, hasta ser la manifestación. ¿Cuál es la manifestación de un corazón que conoce a Cristo? La gracia, el amor, la paz, la compasión, la empatía por aquellos que están sufriendo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amados, como decía antes, a veces el pueblo de Dios solo conoce una religión de condenación, una religión de reglas, una religión de imposiciones, una religión que aleja más que acercar. Pero conocer a Cristo, por eso es que conocer a Cristo debe ser la empresa más importante en nuestra vida. La pasión de nuestra vida debe ser conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque si somos llamados a influenciar a la tierra, como sal, como luz, lo vamos a influenciar no con nosotros mismos, no desde nosotros mismos. Estoy convencida, como dije al principio, que el ser humano por sí mismo nunca se va a acercar a Dios, ni tampoco puede obedecer a Dios, porque no puede. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque Él se acercó a nosotros. Él tiene esa maravillosa bondad que siempre Él inicia, siempre Él inicia. El hombre que sabe de Dios no quiere nada con Dios, pero Dios lo inicia. Y cuando su vida entra, nosotros podemos reconocer que ya no es nuestra vida, porque esa vida fue clavada en la cruz, es la vida de Él la que opera todo. Entonces podemos entender que ya no se trata de nosotros. El yo es anulado. El yo se debe extinguir a cada día para que Él sea el que gobierne, para que Él sea el que se manifieste, para que Él sea el que nos guíe, el que nos dirija. Creo que está haciendo un poco de calor, si pueden aumentar un poquito el aire. Entonces, mis amados, qué importante es entender. Aquí les está hablando a la iglesia y al sacerdocio. Esto es en el antiguo pacto. Les está hablando a los sacerdotes que no querían conocer a Dios. Pensaban que como era solamente una tribu la que ministraba al Señor, la que hacía los oficios del culto, pensaban que era por jerarquía, que era por un mandato, pero no era con la pasión de Dios. Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento de Dios, por falta de conocimiento de Cristo, Jesús, el Señor. Importantísimo poder entenderlo. Vamos a ver en 1 Samuel 1, vamos a ver a un hombre, a un sacerdote joven que no conocía al Señor, por eso no podía advertir quién lo estaba llamando. Qué importante es cuando conocemos a alguien. Nos llaman y al tiro sabemos quién es, pero cuando no conocemos. Eso le pasó a Samuel. El joven Samuel ministraba, mire, servía. Ministración quiere decir servicio, servía a Jehová en presencia del anterior sacerdote de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque el sacerdote antiguo había perdido la comunión con Dios. No buscaba a Dios. Por eso es que no podía oír su voz para ministrar la palabra. Y Dios comenzó a hablarle a este joven. Sigamos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Miren, mis amados, ¿cómo vamos a reconocer su voz si no lo conocemos? Qué importante es conocer a Cristo para reconocer cuando Él hable, cuando Él nos quiera dar una dirección. ¿Y eso dónde se da? ¿Dónde se da el conocimiento de Cristo? Yo, ¿cómo puedo conocer a una persona? Cuando tengo una relación, una comunión, una unidad, un compañerismo, cuando participo con esta persona. Entonces, qué importante es. Dice que Samuel no había conocido a Dios. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dio dirección de rendirse y de decirle, habla Dios porque tu siervo está atento, está escuchando. Importante, mis amados, entender que la comunión con Dios se trata de vida. La comunión con Dios se trata de la vida. Juan 17:3, el mismo Cristo nos está hablando y nos está diciendo, ¿cuál era la vida? ¿Cuál era la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si conocer a Cristo se trata de vida, debemos enfocar todo nuestro ser en conocerlo a Él, en estar atentos cuando Él hable, cuando Él llame, cuando Él quiera dirigirse a nosotros, porque siempre lo que Dios tiene que decir no es cualquier cosa, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Y saben qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y lo hará, y ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa cuando la gente no conoce a Cristo? Cualquier viento de doctrina, cualquier amenaza, cualquier tempestad natural lo pone a temblar, lo pone en miedo. Pero cuando conoce a Dios, sabe que ninguna brujería, ninguna maldad, ninguna palabra puede venir en su contra y puede hacer algún efecto. Eso pasó mientras el pueblo de Israel iba a la tierra prometida. Un rey, el rey Balac, pagó a un profeta que tampoco no escuchaba la voz de Dios. Un profeta que se había apartado, que se había vendido. Y le dijo, quiero que maldigas a este pueblo. Y el profeta le dijo, levántame mesas en lo alto de la montaña y voy a maldecir a su propio pueblo. Eso pasa cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Se endurece nuestro corazón, se hace insensible y podemos hacer cosas que después nos pueden costar la vida. Entonces, cuando estaba por maldecir al pueblo, Dios le habló y le dijo, no vas a maldecir al pueblo, sino vas a decir esto. Y comienza a bendecir al pueblo. Y le dice, Balac, hijo de Zippor, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Amados, usted y yo somos bendecidos. Necesitamos esa comunión con Dios para que nada, ninguna amenaza, ninguna situación, nada nos apabulle, nada nos amilane, nada nos traiga incertidumbre. Y le dice, Dios ha dado orden de bendecir y no podré revocar la bendición. Y comenzó a bendecir. Y dijo, no he hallado iniquidad en Israel. Grito de júbilo hay en él. Y yo decía, Señor, pero este pueblo tan rebelde que se quejaba cada rato, este pueblo tan rebelde que se quejaba contra Dios y quería volver a la esclavitud. ¿Y cómo? ¿Y cómo tú dices, no he hallado iniquidad en Israel?
No hay agüero contra Israel. ¿Sabe por qué? Por el pacto eterno de Dios. La palabra dice en Apocalipsis 13 que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿en quién los veía ese pueblo rebelde? Los veía en Cristo, en el Cordero inmolado. Y el único dictamen para los que son de Dios, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, es la bendición. Somos bendecidos en Cristo. Esa es la gracia de conocer a Cristo. Y obviamente las acciones de ellos los llevaron a no entrar en la tierra prometida. Pero cada uno ya toma sus decisiones, pero nunca es de parte de Dios. Por eso es que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero no por Dios, por sus mismas acciones. Importante poder entender que si Jesús nos ha dicho que la vida eterna es conocerlo a Él, es alinear nuestro enfoque y buscarlo a Él. Porque nuestra vida no va a depender de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos hacer. Eso es el antes de conocer la gracia de Cristo. Nuestra vida se va a enfocar ahora en rendirnos a Él para que la vida de Él opere en nosotros y sea más productiva que lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Eso fue lo que habló el apóstol Pablo. Y dijo, he trabajado más que todos los otros apóstoles, mucho más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Conocer a Cristo nos va a llevar a conocer la gracia de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en buscar su presencia. Colosenses 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. De esto se trata, de esto se trata. Ya no es tu vida la que opera, es la vida de Él, si lo dejamos operar, si lo dejamos hacer. Por eso necesitamos cada día alinear nuestra visión, concentrarnos, sincronizar todo nuestro ser, nuestros oídos, nuestra visión, nuestro caminar. ¿Sabe por qué? Porque a la primera vez nosotros, como habla la Escritura en los Evangelios, Jesús sanó a un hombre ciego. Pero le dijo, ¿puedes ver? Veo como hombres que caminan, como árboles que caminan. Entonces, es un proceso, mis amados. Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso de persistir, de proseguir en conocerlo a Él, para que nuestra visión cambie, una visión de profundidad, una visión de una dimensión eterna, de una dimensión mayor, más profunda. No esa visión natural que cualquiera la tiene, cualquiera puede advertir cualquier cosa. Pero los que están en esta comunión han alineado su mente y su corazón a la mente de Cristo y a la visión de Cristo, a esa visión de eternidad, a esa visión de la dimensión de lo eterno. Eso es para los hijos de Dios. Eso es para nosotros. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene temor de lo que ve, de lo que siente, de lo que oye. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por gracia. Esto es maravilloso. Conocer a Cristo es maravilloso. Entonces, la gente que de verdad conoce a Cristo, que de verdad conoce a Cristo, va a vivir en una continua gracia, porque se va a manifestar la gracia y la verdad en nosotros. Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia
sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto ministra tanto mi ser, la gracia de Cristo. No es mi obrar, no es mi hacer. Es más, estoy convencida de que no lo puedo hacer, que no puedo buscar al Señor, que no puedo obedecer yo por mí misma, sino que la operación, ¿cuál es? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él haciendo su operación en mí, la obra incesante del Espíritu, llevándonos siempre a conocer, a buscar, a amar, por su poder y por su fuerza, a obedecer a Cristo, a obedecer al Señor. Entonces, siempre cuando esta palabra es ministrada, lleno de gracia y de verdad, siempre me viene a la memoria el hecho maravilloso de la manifestación de la gracia y la verdad en una mujer que fue encontrada en pleno adulterio. La trajeron a Jesús, seguramente uno se imagina cuando está en la palabra, seguramente desnuda, seguramente embarrada porque la arrastraban, porque la religión es perversa, la religión condenatoria, no tiene compasión. Y esa mujer, delante de Jesús, seguramente temblando, esperando el piedrazo para morir. Pero Jesús, la gracia plena, la gracia viva, se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que todos condenados por su conciencia, acusados por su conciencia, tiraron las piedras que ya estaban listas para lapidar a la mujer. Y se fueron a sus casas, callados. Y Jesús le preguntó a la mujer: mujer, ¿quién te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, dijo él. ¿Y qué le dijo la gracia? La santidad plena, la que podíamos decir es santo. El santo no puede ver el pecado, pero la gracia va más allá. El amor, la compasión, la misericordia va más allá de nosotros mismos, de nuestros errores. Y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Le ministró la verdad, diciéndole: si sigues en esto, ciertamente vas a encontrar lo que no quieres encontrar. Entonces, mis amados, mucha gente peca. ¿Sabe por qué? Porque tienen una naturaleza de pecado. Porque están perdidos en sí mismos. Están perdidos en los placeres, como de repente esta mujer. No podemos juzgar por qué estaba en ese acto de adulterio. Pero están perdidos en sí mismos, en sus placeres. Pero otros están perdidos en la religión, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba camino a Damasco con cartas, con odio, para prender a los hijos de Dios, a los cristianos. Cuando de repente, siempre como decía, el que inicia esta comunión gloriosa, que nos produce vida, que nos establece en lugares altos, en lugares celestiales, sentados en descanso, en paz, es Cristo, es Dios. A este perverso que consentía en la muerte de los santos, le habló, se reveló a él. Y desde ese momento, la pasión de la vida de Pablo fue conocer a Cristo. Desde ese momento se convirtió en su pasión, en la pasión de su vida, conocer a Cristo. Entonces, miren, a uno se les reveló, a la mujer se les reveló de una manera, a otro se les reveló de otra manera. Pero ¿qué fue lo que consiguió en ambos, en los dos? Yo siempre pienso que esa mujer adúltera fue la que entró a la casa de Simón el fariseo y derramó sus lágrimas, mojó
con sus pies, con sus lágrimas los pies, lavó con sus lágrimas los pies de Cristo. Y dice que los secó con sus cabellos. Yo siempre creo que es esa mujer. Y el fariseo dijo, sí, porque esa es la mente natural, que juzga por lo que ve. Si supiera quién es el que le habla, quién es la que le está tocando, la que le está secando sus pies, sería profeta. Advertiría, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer que es pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Había 2 deudores. Uno debía al Señor 50 denarios y el otro 500. A los 2 le perdonó la deuda. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál le amará más? Simón dice, al que le perdonó más. Rectamente ha juzgado. ¿Ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero esta con sus lágrimas ha lavado mis pies. No me diste beso, pero esta no ha dejado de besar mis pies. Y de enjugar y de secar con sus cabellos mis pies. Amados, esta es la gracia de Cristo, que solamente se conoce en esa intimidad con Él, en ese encuentro con Él. Ese encuentro con Él es determinante y Él lo inicia siempre. Pero también por la gracia de Cristo, nosotros vamos a permanecer en Él. Pero hay una decisión que la gracia nos las alimenta. Permanecer en Él, buscarlo a Él. Vamos a ver al otro que fue también objeto del amor, de ese primer encuentro. Filipenses. Y aquí el apóstol Pablo, después de dar una lista muy larga de sus logros personales que producían orgullo en su corazón. Yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Y aquí, que más acá, una lista muy larga. ¿Pero qué dice? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la gente malinterpreta. Lo he perdido todo. Él quiso perder todos esos atributos que Él mismo que había producido, todos esos títulos, todas esas cosas. Pero en Cristo Jesús está todo, lo tenemos todo. La mente egocéntrica no deja gobernar a Cristo. Por eso es que muchas cosas no se nos dan porque son para nosotros mismos. Pero Dios quiere para cumplir el propósito eterno. Así que Dios es bueno, su gracia es maravillosa. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Esto es lo que conoce la gente que tiene comunión con Él, que no es nuestra propia justicia. Que hoy nosotros nos hemos convertido en la justicia de Dios. No por tus obras, no por mis obras, por la justicia de Él. Nosotros somos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, amado, esto es gracia. Por nosotros lo hizo pecado. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Él. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle. Y aquí está. Este hombre, después de tantos años, seguía queriendo conocer a Cristo. ¿Qué es lo que hay en Cristo? Cristo es la vida. Cristo es todo. Sin Él, realmente estamos perdidos. Sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos conocerlo. Necesitamos esa impartición de su vida. Necesitamos que Él se extienda en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque otros necesitan ver a Cristo en el cuerpo de Cristo. Ver a Cristo en su iglesia, en su cuerpo. Ese es el propósito.
a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A este no lo detenía nada. Sabía que su vida estaba muerta en Cristo y por eso podía conocer la resurrección. No hay resurrección sin muerte. Por eso podía aún padecer, pero lo hallaba mínimo. Y él mismo lo dice en sus epístolas. Esta leve tribulación momentánea produce. Siempre encontraba que en medio de las pruebas había una gran producción, porque la gente que conoce a Cristo nunca va a ver el mal, siempre va a ver cuál es el propósito. ¿De dónde procede esto? ¿Cuál es su procedencia? No está fijándose en el bien o en el mal. ¿Cuál es su procedencia? Si es de la naturaleza de Cristo, si Él lo ha permitido. Entonces, es maravilloso que nosotros cada día decidamos conocer a Cristo, conocer a Él, conocerlo a Él. Aquí hay una declaración de Charles Spurgeon que la anoté porque me tocó mucho. Dice, yo le agregué, no, la gracia es Cristo para que podamos entender. Gracia que elige, gracia que llama, gracia que perdona, gracia que renueva, gracia que preserva, gracia que santifica, gracia que perfecciona, gracia sobre gracia, gracia que conduce a la gloria. Charles Spurgeon. Qué maravilloso entendimiento de un corazón que conoce a Cristo, que conoce la verdad. Esto es realmente maravilloso, maravilloso, y también he entendido que los hijos de Dios que conocen a Jesucristo conocerán dos aspectos en sus vidas importantes, muy importantes, que son, como hemos venido hablando, la gracia y la paz. De hecho, el saludo del apóstol Pablo, si ustedes se fijan, yo soy bien, cuando leo la palabra, y comencé a contar en sus epístolas, y casi en todas, por no decir en todas, su saludo es gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Entonces, estos dos aspectos son tan importantes para una vida de victoria en los hijos de Dios, la gracia y la paz. Pero nuevamente, ¿dónde es que se activa y se conoce la gracia y la paz? En la comunión con Cristo. Entonces aquí nos vamos a Segunda de Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, gracia y paz no son multiplicadas en conocer a Cristo, en conocer a Dios. Y seguimos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida natural y a la vida del Espíritu, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que todo está en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Quien conoce a Cristo, conoce la verdadera gracia y la verdadera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que se mantiene firme en medio de las circunstancias. Conoce esa paz que nadie la puede rebatir. ¿Por qué? Porque es la manifestación del mismo Cristo. Conozco personas que están pasando situaciones bien difíciles, y no de un mes, de 3 meses, de años. Pero son las que dan alientos a los grupos, las que mandan palabras, las que están en comunión, tienen paz. La paz verdadera solamente se encuentra en Él. Entonces, qué maravilloso es conocer a Cristo, mis amados.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hemos visto algunas cosas, pero vamos a seguir viendo otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando, después de buscar a Cristo, de tener todo lo que Él edifica, da, nos alejamos, nos volvemos insensibles, el corazón se endurece, el corazón comienza a gobernar el yo? Vamos a ver la historia triste, o el final más bien triste, un comienzo espectacular, pero un final muy triste de un hombre que esto le pasó. El rey Usías. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Miren, las palabras son importantes, no están ahí por estar. Persistió. O sea que si tenía pruebas, que si tenía situaciones difíciles, este hombre persistió, perseveró, se mantuvo en los años. 52 años fue rey en Israel y persistió en buscar a Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. O sea, amados, nadie te puede hacer frente. Nada, nadie. Porque la presencia de Dios, porque la verdad de Dios, porque la prosperidad de Dios es integral, está en ti. Nosotros no buscamos en este nuevo pacto a Dios por la prosperidad. Somos prósperos, somos plenos, estamos completos en Él, tenemos todo, es la verdad. Puede ser que por algún tiempo no lo percibamos, no lo veamos, pero eso es una realidad, una verdad absoluta. Es irrefutable, es cierto, es verdad. Es verdad. Esto era el antiguo pacto, que era por las obras. Y dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Se hizo famoso, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Dios da la sabiduría para hacer lo que uno en sus fuerzas no puede. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Hiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Ananías, uno de los jefes del rey. Estoy relatando todo esto para que usted vea la prosperidad integral de Dios en todas las áreas. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas, se volvió hasta inventor, hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Más, aquí está el peligro, amados, más. Nosotros podemos apartarnos del Señor por pruebas, por situaciones difíciles, pero lo más peligroso no es eso. Mucha gente se aparta cuando ya se siente poderoso.
Mucha gente se aparta cuando piensa que toda la riqueza, la abundancia, todo lo que tiene, eso es todo lo que necesita. Y mentira del diablo, no es. Lo único que nosotros necesitamos es Cristo, porque en Él lo tenemos todo y todo en abundancia. Esa es una realidad. Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Amados, esto me produjo una tristeza. Más cuando ya era fuerte, cuando tenía todo lo que quería. Pero ahí está el problema. Si todo lo que queremos está fuera de Cristo, ahí está el problema. Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pero gracias a Dios por la gente valiente. 80 sacerdotes le hicieron frente y le dieron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, encender el fuego en el templo. Y dice que él, con el incensario en su mano, se llenó de ira por el orgullo, porque eso ya era lo que había dominado su corazón. Porque cuando la presencia de Dios está, cuando la presencia de Cristo nos gobierna, ¿sabe qué va a gobernar tu vida? Humildad, gracia, obediencia, paz, humildad. Se enalteció su corazón para su ruina y dice que se llenó de ira e inmediatamente la lepra le brotó en su frente. Quedó leproso, que es también un sinónimo de pecado, de insensibilidad. Porque la gente que tiene lepra no siente. Sus terminales nerviosas son atacadas y no tiene sensibilidad. Se le cae la carne en pedazos y no pueden sentir, no sienten dolor. Entonces lo sacaron y quedó solo, aislado en una casa. Amados, este es un tiempo maravilloso para seguir buscando a Cristo, para que nuestro corazón se enternezca. Tener comunión con Cristo, tener comunión con la palabra, enternece el corazón. Cambia todo el ser. Filipenses 1:3 al 7. Esto es muy importante y ya estamos por terminar. Aquí el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios por los filipenses, por la comunión que tenían en el Evangelio, en las buenas noticias de Dios. Y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, aquí el apóstol Pablo estaba dando gracias por la comunión en el Evangelio, en la verdad, en las buenas noticias que ellos vivían, que ellos practicaban. Pero no estaba mirando el valor de ellos o algo que ellos podían hacer. No, porque estaba viendo la suficiencia, la gracia de Cristo. Porque el que comienza la obra la termina. Eso es la gracia. Nosotros no podemos estar dependiendo de nosotros mismos para el cambio. A ver cuánto cambié hoy, cuánto cambié mañana. No, esa operación la hace el Espíritu, la hace Cristo en nosotros. Él va a completar su obra. Lo que Él comienza, siempre lo termina. Entonces, estando persuadido, estando seguro, estando ciertísimo que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra confianza. Deje de confiar en usted mismo. Rindámonos a Cristo y dejemos que Él haga su obra en nosotros. Confiemos solamente en Él. Esa era la confianza que tenía el apóstol Pablo, no en las habilidades, no en los dones, en los talentos de los filipenses, sino en Cristo. Él es el que hace la obra. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Es que si no está Cristo, no está la gracia. Si no está Cristo, no está la gracia. Por eso nuestra comunión es con Cristo, porque depende de Él en todo. Es Él en nosotros. Efesios 3:14. Por esta causa, aquí el apóstol Pablo sigue clamando, porque esto tiene que llegar, esta comunión, a toda la familia, a todas las familias. Oramos incesantemente, cada día, por las familias de la Iglesia de Cristo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Quiero hacer un hincapié en algo. Amados, tener comunión con Cristo no significa que vas a sentir su presencia todo el tiempo. Esto es por fe, para que sea por gracia. Hay temporadas en que no siento nada, pero eso, cuando no siento nada, cuando no tengo ganas de orar, más bien me lleva a que debo hacerlo más. Y comienzo a clamarle, ayúdame, Señor. No es mi fuerza, no lo puedo hacer, pero sé que lo necesito, ayúdame. Entonces, no es por sentimientos, no es por sentir la presencia, es por fe. Permanece buscando, permanece en la comunión con Él, aunque no sientas nada. Porque Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Y esa era la oración del apóstol Pablo. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Conocer. La palabra conocimiento en la Biblia tiene una connotación de intimidad. Dice que José no conoció a María hasta que tuvo su hijo primogénito. Dice Mateo 1:25. Conocer tiene una connotación de intimidad. Entonces, conocer a Cristo profunda e íntimamente nos va a llevar a conocer su amor. No un amor superficial o un amor condicional, sino un amor incondicional. Un amor que siempre estará. Y ese amor es el que se va a expresar. Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados, conocer la gracia, conocer a Cristo, conocer su amor, es plenitud. Es la plenitud que ya tenemos en Él. Somos plenos, santos, perfectos y completos en Él. Y el 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti y en mí? Cristo, la esperanza de gloria. No esperemos nada de nadie, porque los seres humanos fallan, tienden a fallar y nos podemos decepcionar. Miremos a Cristo y miremos a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, para que cuando algo suceda, sigamos amándolos, entendiendo, porque el que conoce la gracia va a conocer también que también falla. A veces miramos la viga en el ojo del otro, pero no vemos en nosotros. Necesitamos mirar al otro con gracia, desde el amor de Cristo. Y esto es así para las familias, para los matrimonios, para los hermanos, para el cuerpo de Cristo. Terminamos con 2 Corintios. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de una de sus cartas y dando
un saludo de despedida con una recomendación. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amados, la gracia de Cristo está en usted, está en mí, porque lo tenemos a Él. El amor del Padre, la paternidad de Dios, que nos ha dado una posición de hijos amados para traer a esta tierra, a las naciones, paz, orden, para hacer sal, para hacer luz, y la comunión con el Espíritu Santo, que incesantemente nos va a llevar a la verdad absoluta de quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y quién somos nosotros en Él, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar.